Hola, hola amigos de Bella de Folclor, nos encontramos esta noche con una gran artista. Ella es Irma Quispe, tu santiaguera, puro sentimiento. Claro que sí, nuestra querida Irma. Irma ya hace unos instantes ha estado en el escenario. Mi querida Irma, cuéntanos de qué parte de nuestro querido Perú eres. Bueno, Irmita Quispe es desde la tierra linda que me vio nacer, Ocopa, Lircay, Huancavelica, huancavelicana, con mucho orgullo. Claro que sí, Irmita, ¿cuántos años ya en el ámbito artístico? Bueno, Irma cantaba desde la barriga de mamá ya, pero profesionalmente vamos llevando 4 a 5 añitos. Claro que sí, Irma, dinos tú, cuéntanos un poquito desde los cuántos años en Lima. Bueno, casi mayoría de mi vida, desde los 5 años yo me vine a Lima a buscar un futuro mejor juntamente a mis 4 hermanas. Ellas me han criado a mí porque mi papito y mamita se quedaba allá en el pueblo y yo vine a vivir acá a Lima con mis 2 hermanas mayores. ¿Y qué tal aquí la experiencia en Lima? ¿Qué te pareció cuando llegaste a los 5 años aquí a Lima? Uy, no, alejarse de papá y a mamá cuando eres más chiquita es bien triste. Incluso yo me acuerdo que yo me escapé, a los 8 años creo me escapé con un señor que iba en el carro. Me conocían, ¿no? Conocían a papá y a mamá, quién era papá y mamá de Irma. Me llevaron a Ocopa, Lircay. Me escapé pues en busca de ellos. O sea, ellos son los culpables. ¿Te acuerdas su nombre de ellos o no? No, ya no me acuerdo. Incluso el señor afinado, no me acuerdo su nombre, pero de vista la conocía. Claro que sí, Irmita, dinos tú, ¿cuál es tu género musical? Bueno, yo canto música centro, guaynos, guaylas. En esta temporada los ricos taitachantis, huancavelicanos, mi estilo único y diferente. Huancaínos también con mucho amor y cariño. Incluso ayer estuvimos en Ayacucho, en Huancayo, y el día de hoy estamos en el gran aniversario del patrón del Santiago, Wilfredo de la Peña, y gracias a Antay Producciones y Eventos. Claro que sí, dinos tú de repente en los escenarios, la gente, ¿qué música te pide más? Mis ricos guainitos huancavelicanos y ayacuchanos. A ver, algún temita, que una partecita cántanos, te hemos escuchado en el escenario, pero regálanos un temita. Bueno, esta bonita canción en la autoría de mi señor padre Francisco Quispe. Huasichalla y manta, maripucuyarjani, llachachalla y manta, mapasacuyarjani, corriendo, corriendo, como la corriente, corriendo, corriendo, como la corriente. Chayna, chayna, chaya, aripucuyachkati, chayna, chayna, chaya, pasacuyachkati, huancayo cuartelepi, jarcarru arjacu, huancayo cuartelepi, jarcarru arjacu. Con cariño. Ay, 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 nuestra querida Irma, Irmita. Tú que te has venido a los 5 años de allá de Huancavelica, a ver algún mensajito de repente a nuestros seguidores de Bella de Folclor, a tus seguidores, a ver algunas palabritas, algunos saludos en quechua, a ver. Así es, mis hermanos de todo Huancavelica, ayacuchanos, con mucho amor y cariño. Tukuisunguiwan, hatun saluduta pachica muy kichik, hamkunapa. Gracias pues hamkunam causa kankichik, kunan kai visa yanaipa. Para adelante vamos, gracias. Claro que sí, Irmita, bueno, sabemos que estás muy cansada, acaba de bajar del escenario y todo, y gracias por estar dándonos unas pequeñas entrevistas el día de hoy. Cuéntanos un poquito de manera breve tu vestuario, mi querida Irmita. Bueno, el día de hoy hemos venido vestido de vestuario huancaíno, pero a veces también cuando nos piden huancavelicano, también bien vestido de huancavelicana, nuestro sombrerito bien adornadito y todo eso nos vestimos. Siempre sacando adelante mi huancavelica. Aquí está la trencita nada más nos acompaña el día de hoy, pero siempre ahí, ¿no? Al gusto del público maravilloso que nos pide, y el día de hoy estamos aquí en el aniversario del patrón de Santiago vestida de huancayo, huancaína. Claro que sí, Irma, ¿tú solo cantas con orquesta o de repente también arpa y violín? No sé, a ver, cuéntanos. Hablando de arpa y violín, ya lo has adelantado, con mucho amor y cariño. A veces cuando, como dicen, ¿no? Cuando por las venas corre, ¿no?, el don de cantar, de verdad, con arpa, con violín, con tiña, con lo que sea, ahí damos, no nos chupamos, como dicen. Claro que sí, Irmita, tus éxitos musicales, de repente, ¿tienes música propia de repente? Claro, cómo no, uno de ellos es mi compositora, mi hermana Esperanza, mi papito Francisco Quispe, como ya lo mencioné, el cuartel de Huancayo, Huamanraz,
Besu, Amiga, Falsas Promesas, El Saquito también, la autoría de Freddy Cántaro. Y hablando de éxitos, se vienen también Los Ricos Guainos, ya que estamos despidiendo Taita Shanti, ya se vienen nuestras primicias también, versión guayno. Claro que sí. Irma, dinos, ¿qué tema te lanzó al estrellato? Bueno, esta bonita canción, en la autoría de Irma Quispe, es Mala Noticia, dedicado a mi madre que ahora descansa en paz, María Poma Sánchez. Una mañana en mes de noviembre recibí una mala noticia. Una mañana en mes de noviembre recibí una mala noticia, donde me dicen tienes que ser fuerte, ay tu madre ya te ha dejado, donde me dicen tienes que ser fuerte, ay tu madre se fue para siempre. No hay que poner rostrita, mi querida Irma. Cuéntanos cómo tus seguidores te encontramos en las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en el YouTube como Irma Quispe, en el TikTok que está de moda, también como Irma Quispe Poma, y en nuestra única página oficial, Irma Quispe, la voz del sentimiento. Claro que sí. ¿Números para contrato, mi querida Irma? Nos pueden llamar al 98 27 30 442. Con mucho amor y cariño para ti, Perú. Y gracias a ustedes seguimos adelante. Claro que sí. Dinos un mensajito de despedida para tus seguidores y nuestros seguidores también de Bellas de Folclor. Bueno, muchísimas gracias también a la página Bellas del Folclor, y cómo no agradecer también a nuestro Perú amado, sea norte, centro y sur, Huancavelica, Ayacucho, todo nuestro querido Perú. Gracias a ustedes seguimos adelante con la humildad que nos caracteriza. Muchas gracias por ustedes, es lo que es Irma Quispe. Gracias. Hasta los que están durmiendo se despiertan, ¿sí o no?